En nombre del presidente Juan Rafael, que está aquí delante sentado, y también de la Junta Directiva de Hipatia, quiero daros la bienvenida a una nueva conferencia. Por favor, apagar los móviles para que no haya ningún problema de interrupción, sobre todo porque también se acopla en los micrófonos. Hipatia es una asociación sin ánimo de lucro y además realizamos talleres completamente gratuitos, como este tipo de conferencias. Solo pedimos la voluntad para los gastos de la asociación. A mi izquierda, al fondo, hay una mesa. Allí podéis apuntaros si tenéis interés de recibir información sobre las actividades que se realizan a lo largo de todo el año. Y también podéis haceros socios, simplemente pagando 20 euros al año. Vamos a hablar esta tarde de nuestro ponente, que además es la primera vez que lo tenemos aquí con nosotros, a quien agradecemos su presencia. Se llama Jorge Pellicer Moyà, es de Alicante. Se licenció en Biología por la Universidad de Reno, en Estados Unidos. Ha realizado un doctorado en Ciencias de la Salud. Tiene un máster en Medicina Reproductiva y muchas otras titulaciones. Jorge Pellicer está centrado en el ser como fuente inagotable de paz, libertad, abundancia y amor. Si queréis más datos sobre Jorge, ya sabéis que tiene una página web que se llama jorgepellicer.es, es decir, www.jorgepellicer.es. Y para finalizar esta presentación, quiero leer unas palabras del mismo Jorge que me han gustado mucho y creo que os puede ayudar a introduciros en el mundo en el que vamos a entrar a partir de los próximos minutos. Despertar significa recordar. Recordar que no eres un cuerpo y por tanto que no eres eternamente libre. La separación es la falsa creencia acompañada de un sentir de vulnerabilidad, de que eres un cuerpo en un mundo de cuerpos, nacido del azar y limitado en el espacio-tiempo. Una mente en paz es una mente sencillamente ha hallado la verdad de sí mismo en el reino del amor como única realidad, donde el pleno discernimiento le lleva a sonreír y desvanecer todo aquello que nunca fue real. Damos paso ya a Jorge Pellicer con la conferencia El corazón de tu libertad. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, a todos los que habéis hecho posible este encuentro, a todos vosotros por venir y compartir este ratito. Y bueno, agradecimiento, me siento muy agradecido porque bueno, estos encuentros creo que son bonitos a la hora de transmitir una experiencia, en realidad. Es transmitir una vivencia, transmitir un sentir y bueno, como dice la charla, el corazón de tu libertad. Antes de empezar, me gustaría preguntaros vuestra vinculación con todo el autoconocimiento, que supongo que he hablado con muchos y es grande, ¿no? Es decir, si estáis aquí en realidad es porque hay un interés, hay un deseo, ¿no? de hallar algo en ti mismo. Has sido llamado a algo interno, ¿no? En la realización de algo interno en ti.
Y me gustaría preguntaros, simplemente a modo para poder dirigirme un poquito más o afinar palabras o utilizar otras palabras distintas, ¿cuántos de vosotros estáis haciendo el curso de milagros? Que sé que hay muchos, ¿vale? ¿Y cuántos estáis en meditación, haciendo algún tipo de... Vale, y el resto supongo que habrá un anhelo de crecimiento interior. Bien, pues el corazón de tu libertad. Esta conferencia, o como cualquier otra conferencia o taller, en principio tendría que estar dentro de un marco para que tenga sentido. El marco es la pregunta. A mí me encanta que preguntéis y luego vamos a dar espacio a preguntas porque yo creo que ese es el motor de que sea esto interactivo y dinámico. No se trata de hacer un monólogo, sino que haya un compartir, pero un compartir dentro de un marco. Y ese marco, en realidad, es la pregunta que os quiero hacer y lanzar al principio, que es: ¿cuál es el propósito de tu vida? Es la primera pregunta. Porque en realidad estamos aquí, no sé si por un propósito consciente, porque es una actividad interesante, porque no tenía nada que hacer, porque simplemente pasaba por aquí. Es decir, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu día? ¿Cuál es el propósito de la vida para ti mismo? Es decir, nazco, hay todo un trayecto y un transcurso, aparentemente la vida o la experiencia de vida finita y transitoria física se acaba, y no sé si os habéis preguntado cuál es el propósito de mi vida, qué uso estoy haciendo de ella, para qué es, para qué sirve. Y esta pregunta muchas veces se ha formulado internamente uno como: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Vivo con sentido? ¿Vivo sin ser consciente del sentido que le estoy dando a cada cosa que vivo? Entonces, esa sería la primera pregunta que me gustaría haceros. ¿Hay un propósito consciente? ¿Cuál es el propósito de cada día de tu vida? ¿Me levanto con algo claro? ¿O vamos a decir que entro en la dinámica de vivir por vivir? ¿Vivo pasando los días? ¿Trato más bien de sobrevivir? ¿Tenemos claro el propósito? Esa es la primera pregunta y te va a ayudar muchísimo. Esa pregunta es vital. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Porque siempre tienes uno, pero hay veces que no lo sé. Y siempre seguimos el propósito o el objetivo que tengo en mente. Esa sería la primera. La segunda, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene tener un propósito? Entonces os pregunto, ¿tiene propósito? ¿Hay un propósito consciente? ¿Me levanto con algo claro? ¿Sé el uso que le estoy dando a mi vida, a mi experiencia de vida? ¿Para qué me encuentro con otros seres diariamente? ¿Para qué? ¿Para qué vivo las situaciones que vivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Como no tenga un propósito claro, parece que como la vida no tiene sentido. Así que el sentido, si te das cuenta, lo da el propósito que tengas. Tú imagínate que tienes el propósito de ser un gran chef de cocina. Algo que no, o un músico, o tocar el piano, aprender a tocar el piano. Pues imagínate el ejemplo este del chef. Tú imagínate que tu propósito, uno de ellos obviamente, no el raíz, sino el superficial, es ser chef. Si fuese muy fuerte este propósito, te levantarías todas las mañanas con eso tan claro que ¿dónde crees que iría tu mente? ¿Dónde crees que miraría tu percepción? ¿Qué impacto tendría este anhelo profundo en tu experiencia de vida? Si entrases a una biblioteca, a una librería, ¿a qué sección irías? Si irías conducido. Si vieses la televisión, ¿qué canales elegirías? Si tuvieses que llamar a algún reality, ¿a cuál llamarías? Entonces tenemos que darnos cuenta que tu vida es el despliegue perfecto del propósito activo en ti. A lo mejor no tienes claro, dices, el propósito de ser chef. No estoy hablando, eso es un ejemplo horizontal que llamo.
Ahora, una vez que tú empiezas a darte cuenta de cuál es tu propósito, la vida empieza a tener sentido. Te levantas con sentido. Experimentas las situaciones con sentido porque sabes para qué son. ¿Para qué es sentido? ¿Para qué es propósito? Pero ¿y si vivo una situación y no sé para qué es? ¿Y si estoy en un atasco y no sé para qué es el atasco? ¿Y si me encuentro en una situación donde hay una cola y no abren, imagínate que estoy en el supermercado, hay una cola larguísima y no abren otra caja? ¿Cuál es el sentido? ¿Vale? Entonces me doy cuenta del sentido, o sea, sé para qué es. ¿Veis la importancia que tiene esto? O sea, que todas las cosas, como no tengas un sentido claro, carecen de significado. Así que el propósito aquí es darme cuenta de qué uso estoy haciendo a esta experiencia de vida. ¿Para qué sirve? ¿Qué uso le estoy haciendo? ¿Simplemente sobrevivir? ¿Qué significa consigo un trabajo, una pareja cuanto antes, unos hijos o no hijos, llegar sano y salvo al final de la etapa? ¿Hay un significado más profundo? ¿Puedo hacer otro uso diferente de esto? Y esta pregunta te conduce a ti mismo. Esta pregunta te conduce a quién eres. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi experiencia de vida? ¿Habéis oído hablar de... alguna vez habéis oído hablar, sé que muchos sí, obviamente, pero que somos seres espirituales viviendo una experiencia física? Esto es, lo habéis escuchado y sentido, ¿verdad? Soy un ser no físico, como decía la introducción, soy un ser no físico viviendo una experiencia física. Soy un ser espiritual viviendo una experiencia física. Pero ¿y si solo me vivo físicamente? ¿Y si creo ser un cuerpo? ¿Qué hago cuando creo ser un cuerpo? ¿Qué hago cuando creo ser solo un aspecto humano? Pues tratar de llegar sano y salvo a esa aparente muerte, ¿no? Pero ¿qué pasaría si soy una entidad eterna? ¿Qué pasa si soy una entidad espiritual viviendo una experiencia física? ¿Qué pasa si esta experiencia física no es la primera ni la última y es una experiencia más dentro de tu eternidad? ¿Qué pasaría si esta experiencia, llamada nacimiento-muerte, toda la experiencia, fuese sabiamente elegida por ti para vivirla plenamente, para vivirte en ella plenamente? ¿Cómo viviría yo esta experiencia si supiese el valor que tiene para la realización de tu ser, para la vivencia profunda como entidad espiritual? Si creo que soy una entidad humana, finita y transitoria, la utilizaré de una manera determinada. Si empiezo a darme cuenta que soy una entidad espiritual, empezaré a hacer otro uso totalmente distinto. Así que la primera pregunta es, ¿qué propósito tiene? Otra pregunta que nos puede ayudar mucho es, para entender esto, es ¿qué buscas en el día a día? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es aquello de lo que estamos detrás, persiguiendo constante y continuamente? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Detrás de qué vamos diariamente? Porque esto puede abrir la puerta a una reflexión profunda de decir, ¿qué anhelo siempre? ¿Qué es lo que estoy anhelando y buscando todos los días? ¿Qué diríais que buscáis día tras día? Momento de, aunque no decidlo en voz alta, ¿qué creéis que buscáis en el día a día? ¿Felicidad? ¿Paz? ¿Emoción? ¿Evolución? ¿Crecimiento? ¿Amor? ¿Expansión? ¿Ser útil? Mira, hablando de propósito, ¿verdad? Pues eso es útil, interesante. Ser útil. ¿Te buscas a ti mismo? Vale. ¿Y esto lo tenéis claro durante el día? Es decir, me levanto por las mañanas y digo, ostras, tengo un propósito y es ser feliz. No.
¿O sí? Vale, está ahí, queda ahí. Ya sabemos la importancia que tiene esto. Si yo tengo un propósito claro, mi vida se convertirá en el medio perfecto para llevarlo a cabo. Y la segunda parte es que no puedes no tener un propósito. Otra cosa es que no sea consciente del propósito que tengo. Me acabáis de decir que anhelo la paz, quiero felicidad, quiero plenitud, quiero sentirme en armonía, en equilibrio, sentir amor, sentirme realizado. Bien, la siguiente pregunta es, ¿estoy haciendo un uso de mis días para ese fin? Perfecto, dicen sí, estoy haciendo un uso. Entonces ya sé para qué es la vida. Ya sé para qué es la vida, ya sé para qué es una situación. Si yo tengo un propósito claro y quiero ser feliz, quiero sentirme pleno, la misma plenitud y el propósito, ¿sabes lo que van a hacer? Guiarte a más plenitud, más plenitud, más plenitud. Si tu propósito es la abundancia, vas a hacer de tu vida el despliegue de tu propósito, dependiendo de qué abundancia hayas decretado, si física, espiritual o total. Entonces, lo que quiero compartir aquí, si tuviese algo que daros, compartir con vosotros algo importante, sería esto. El propósito dirige tu vida. Elige un claro propósito y deja que el resto venga por añadidura. Porque cuando tú tienes algo muy claro, al final todo es utilizado para el fin de ese propósito. Y el mundo entero se convierte en el medio perfecto para realizar dicho propósito. Así que si mi propósito, como decís, es la paz, la felicidad, la plenitud, lo tenemos hecho. Porque ahora estoy ante una situación que viene y como yo tengo el propósito claro, ¿qué voy a ver en esa situación? Os decía, porque me comentaban esta mañana un amigo, el tema de un atasco de 1 hora en la autopista. Digo, si tú tienes el propósito claro, entonces, ¿qué uso voy a hacer de eso? Me lo he encontrado en la carretera, perfecto. Estoy aquí 1 hora, tenía una cita y hay que cancelarla. Bien, pero ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué uso le estás haciendo a tu vida? ¿Qué uso le estás dando? ¿De qué es medio? Porque tu mente, en el momento que tengas un propósito, lo que hace es percibir todo en base a eso. Si tengo el propósito de sentir, y esto parece alucinante, pero es que es así. Hay veces que un propósito es no ser el ser espiritual que soy. Un propósito puede ser vivir la carencia y no me da cuenta que es mi propósito. Y lo que hago es convertir todas las cosas en una queja constante porque no tengo. Y dice, la percepción de esa situación es efecto de tu propósito, no es causa. Pero creemos que el mundo es causa de que yo esté experimentando eso. Y la experiencia es fruto del propósito, no de lo que está ocurriendo en el mundo. Así que la primera pregunta que haces es ¿qué quiero ver? Siempre. Es lo que tú estás diciendo constantemente. ¿Qué quiero ver? Y en el momento que decides tu propósito que quieres ver, ves aquello que querías ver. ¿Veis la importancia que tiene el propósito? Entonces, en este atasco que decíamos, cuando tú tienes claro que tu propósito, y esto es una decisión firme, es, no, yo he venido aquí a recordar, dado que soy una entidad espiritual, quiero vivir la plenitud de mi ser, quiero vivir la paz de mi ser, quiero vivir la abundancia de mi ser, quiero vivir la libertad de mi ser, porque no paro de leer en libros que soy perfecto, soy completo, soy para siempre, soy eterno, pero no lo vivo. ¿Qué tal si lo vivo en el atasco? Solo lo vivirás si es tu propósito. Puedo quejarme y sentirme víctima de una injusticia. Alguien tendrá la culpa de lo que estoy viviendo. ¿Qué estoy viviendo? La experiencia sentida de un propósito que tengo en mente. Si creo que el mundo me ataca y eso es un propósito inconsciente, ¿qué voy a ver? Que el mundo me ataca. Y si veo que el mundo es amable conmigo, ¿qué voy a ver? Un montón de evidencias de que el mundo es amable. Así que, ¿qué quieres ver? Tu vida tiene un sentido enorme, porque eres tú quien le da el sentido. Cuando nos preguntamos qué sentido tiene la vida, y parece que sea una incógnita, como
solo los filósofos o los grandes pensadores habrán descubierto cuál es el propósito de la vida. Y os digo cuál es el propósito. El que tú quieras. La pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Es ¿cuál quieres que sea? ¿Cuál quieres que sea tu propósito? ¿Cuál es el sentido de este atasco cósmicamente? No lo sé. ¿Cuál quieres que sea? ¿Quieres que sea un ataque contra ti? ¿Quieres ser víctima de esto? ¿O quieres utilizarlo para vivir una experiencia pacífica y descubrir, lo que nos decía el compi, descubrir que puedes vivir esa situación con paz? Y puedes decir, ¿y de dónde ha surgido esta paz? Porque supuestamente a mi alrededor no hay nada que la cause. ¿Puedo vivir esta situación en paz? Y entonces cuando tú quieres saber cuánto Dios hay en ti, quieres saber cuánto espíritu hay en ti, cuánta dicha hay en ti, cuánto poder hay en ti, entonces empiezas a ver las cosas y decir, esta situación, ¿cuánta paz puedo sentir en este atasco? En otro momento hubiese entrado en cólera, pero ahora, ¿hay paz en mí como para vivirme aquí en paz? No lo sé, vamos a ver, si es mi propósito lo veré. A ver, ¿puedo vivir esto en paz? ¿Qué pasa si no llego a la cita que tenía? ¿Moriré? ¿Se acabará el mundo? ¿Explotará? ¿O seguiré en el atasco? ¿O llegaré a casa? ¿Qué pasa si me vivo en paz? ¿Qué pasa si vives una experiencia así? Constante y continuamente con las cosas que pasan. ¿Sabéis lo que pasa? Pues que te das cuenta de la grandeza que hay en ti. Te empiezas a dar cuenta de que puedes responder de una manera totalmente diferente a las situaciones. Y cuando cates esto, ya no lo sueltas. Cuando cates que tu felicidad está en la respuesta que des a las cosas, dirás, y entonces, esta siguiente situación, ¿qué me está inspirando a responder? Porque hay dos formas de responder. Desde lo humano en ti, que ahí está la base del miedo, o desde lo divino en ti. Y ahí está el amor. Así que dos únicas respuestas. Dos fuerzas constantes y continuas que están danzando en ti y estás eligiendo a veces una y otras. Y no pasa nada, no es mejor una que otra. Pero el tema es conocer todo esto. Conozco desde dónde estoy dando la respuesta. Es que fijaros lo importante que es esto. En la respuesta que des está tu dicha. Y hemos dicho, todos buscamos felicidad, paz. Fíjate qué cerquita. Primero tenerlo como propósito y después tu respuesta. Porque cuando des la respuesta, ¿de dónde sale la respuesta? Imagínate que tú habías vivido una situación donde siempre habías estado enfadado y de repente te planteas por propósito estar en paz y vives en paz y dices, todo este tiempo, ¿qué he estado haciendo? Tener otra cosa como propósito, el cual me ha conducido a esto y está perfecto. Pero el tema es, ¿y dónde estaba esta paz escondida? ¿Y cuánta paz había en mí para poder darla en esta situación? Solo si esto es tu propósito. Y aquí yo no vengo a decretar cuál es un propósito mejor o peor, no. Esto es mucho más fácil. Es cuál quieres que sea. Pero cuando empiezas a darte cuenta de tu libertad de elección, empiezas a hallar el corazón, como quería compartir con vosotros el corazón de tu libertad. Una vez que hayas la libertad de poder responder de una manera u otra, empiezas a conectar con una grandeza en ti, que es la espiritualidad, que es la divinidad en ti, que quiere expresarse. En tu día a día, la divinidad desea expresarse. Tu divinidad desea, sobre todas las cosas, hacer uso de esta vida para expresar más Dios en ti. Pero la humanidad, que es una fuerza que forma parte de la experiencia física, no es mala en absoluto, simplemente una fuerza que tiene su propósito para vincularnos a la tierra. Es lo que nos hace que nos enraicemos en la tierra. Pero luego tiene que ser transmutada. Y he de conocer dos fuerzas que hay en mí, constantes y continuas, que es la humanidad, que es donde muchas veces se llama el miedo, donde me contraigo, donde trato de manipular, controlar, exigir, salvarme, sobrevivir. Eso viene de tu fuerza humana. Y la fuerza divina es cuando perdonas, amas, abrazas, das, sonríes, agradeces.
te aquietas. Y esto está aquí y ahora, siempre en ti. He dicho que eres una entidad espiritual. Así que más allá de tu experiencia humana, eres espíritu, puro Dios, pura vida, no finita y transitoria, eternamente para siempre. Y esto es un suspiro útil, maravilloso, que deseas y estás aquí por eso, porque deseabas vivirlo y vivirte en ello completamente. Y aquí estás. Así que, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tengo? ¿Qué uso estoy dando de esta situación? ¿Qué respuesta quiero dar? Y aquí se abre todo lo que se llama un camino espiritual, que es cuando decides que tu vida sea el medio perfecto de la realización del yo Dios que eres, que es vivir tu divinidad. Pero no para nadie, no porque es mejor, sino porque ha llegado el momento de que te apetece vivir eso. Te apetece vivir más de ti, que es lo que muchos maestros han dicho. ¿Quién eres? La pregunta ¿quién soy? Yo soy. Es la consciencia del yo soy, es la consciencia del ser. Cuando dices, bueno, hasta ahora me he creído un cuerpo nacido del azar con tantos años, quiero saber más de mí. Vale, bien, estoy viviendo esto, pero tiene que haber algo más. ¿Quién soy? ¿Y cuál es el sentido? Y es fruto de esta pregunta cuando empieza a desvelarse todo el despliegue del misterio de la vida, que es donde tú empiezas a recordar quién eres. Empiezas a darte cuenta de esta dimensión o naturaleza espiritual que tú eres, capaz de perdonar lo que antes era imperdonable desde tu humanidad. Donde empiezas a confiar donde antes había puro miedo y desconfianza. ¿Cómo puedo estar confiando en la vida cuando aparentemente no hay nada? Pero, ¿dónde está enraizada mi confianza? Y esto es como destapar ante ti el baúl de ti mismo. Es la consciencia de ser. Es quién soy. La pregunta que te hace constantemente la creación es quién eres. Todas las situaciones te están diciendo la misma pregunta. ¿Quién eres? Solo. Y tú respondes. Si tu única función es responder. Y no estás obligado a responder una cosa u otra. Pero en tu respuesta está tu experiencia sentida. Si quieres una experiencia de felicidad, responde en base a la felicidad. Si quieres una experiencia de carencia, responde en base a la carencia. Pero se te está diciendo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuánto amor hay en ti? ¿Cuánto amor en ti quieres sacar? ¿Cuánta confianza en ti quieres ver? En ti, ¿cuánta confianza? ¿Cuánta paz? ¿Cuánta claridad? ¿Qué quieres saber de ti? Entonces, en realidad, esto que os estoy compartiendo es una reflexión mía, que en lo profundo de mí sé que es de todos, pero no estoy aquí para ni invitar a nada, ni decir nada, simplemente porque me encanta compartir lo que uno vive. No estoy diciendo que nada es mejor que otra cosa, simplemente que he descubierto y descubro el poder del propósito. Descubro la grandeza de cada uno de nosotros. Me maravilla, pues antes estábamos comentando aquí cosillas, y me maravilla escucharme y escucharos, porque en todos está la llamada a la divinidad, en todos está la llamada a la plenitud, en todos está la llamada a la abundancia, en todos. Y me maravilla que todos somos iguales. Solo que si estoy viviendo algo, la reflexión es, eso tiene que ser efecto a un propósito, que no es mejor ni peor, simplemente revísalo, si es que es tu propósito revisarlo. Así que hay absoluta libertad. Dios es la pura libertad, es el puro amor. Nunca te dice lo que tienes que hacer, te dice, haz lo que tú quieras, que para eso estoy aquí, para acompañarte en la aventura de tu descubrimiento.
Su amor es tan absoluto que no exige nada, no tiene una agenda. No tiene una expectativa sobre ti, te conoce, te ama, sabe quién eres. ¿Cómo voy a esperar algo de ti? Tú esperas algo de alguien, de una relación, cuando no la tienes todas contigo. Dice, a ver lo que hace, a ver. Y Dios hace, a ver lo que hace mi hijo, a ver lo que hace esta entidad con la que soy una. Dios te ama profundamente. No necesita que hagas nada en concreto. No necesita que hagas nada en concreto. Su amor es tan incondicional y absoluto que dice, ¿cuál es tu propósito? Que te acompaño. ¿Qué quieres? Que lo que tú quieres es lo que yo quiero. Y es en el reconocer tu libertad cuando empiezas a replantearte muchas de las cosas que haces. Y al final llegas a esa conclusión donde dices, Padre, mi voluntad es la tuya. ¿Qué significa? Si lo que quiero es lo mismo que tú quieres para mí, ¿qué es mi felicidad? ¿Qué es mi dicha? Y ahí es donde se hablan de voluntades unidas. Cuando reconozco que nunca se me juzgó. No soy una entidad juzgable. Dios no me puso aquí para juzgarme. No existe el juicio en su reino. No vas a ser condenado jamás de los jamases. No es posible. Y dice, entonces, pues entonces empieza, si quieres, si es tu propósito, y quieres vivir esto, aceptarlo para ti mismo. ¿Quiero conocer cuánto me ama? Que ese sea tu propósito. Ama el despliegue, ama el misterio. Ábrete a la vida. Porque eres libre. Porque siempre lo has sido y siempre lo serás. Porque nadie te obliga a qué tipo de respuesta te puedes dar a una situación. Porque puedes tomarte las cosas como tú quieras. Que no hay cosas mejores ni peores. ¿Qué es lo que tú dices que es mejor o peor? Porque lo que hoy, y todos hemos vivido esto. Porque hoy dije que esto era malo. Y años más tarde me di cuenta que era bueno. Entonces, ¿era malo o bueno? Era un punto de referencia desde donde mirarme. Y depende del estado de ánimo, algo ahora lo digo que es malo y después digo que es bueno. Y uno dice que es malo y el otro dice que es bueno. ¿Y a ver en qué quedamos? Digo, pues bienvenido a la relatividad absoluta de esta experiencia física. Todo es relativo. Menos tú, que eres absoluto. Pero utilizas la relatividad para descubrirte a ti mismo y darte cuenta qué respuesta quieres dar. ¿Cómo quiero responder? Entonces, si en algún momento sentís que se está invitando a dar una respuesta concreta, no es el mensaje en absoluto. Todo lo contrario. Es, wow, se me está diciendo que no se me juzga, que se me ama inmensamente, que soy libre de dar una respuesta, que en la respuesta está mi dicha, que todo lo que experimento es fruto de la respuesta que he elegido, la cual deriva del propósito que tengo, y que puedo elegir el propósito. Me acaban de decir que a la pregunta tan misteriosa de cuál es el sentido de la vida se ha retraducido en ¿cuál quieres que sea? Que Dios te dijo, ¿cuál quieres que sea el sentido de tu experiencia, de tu ser? Juega en el reino. Disfruta del jardín. Pero si yo quiero creer que soy juzgado, así será. No porque lo sea, sino porque he querido serlo. Y aquí es donde viene el aspecto de la responsabilidad mayúsculas. Que responsabilidad no es otra cosa que libertad. Responsabilidad quiere decir que si tengo un propósito, pues viviré la experiencia del propósito que tengo. Esto no es un mal. Es más, esto es maravilloso. Que si yo tengo un propósito interno, estaré experimentando constantemente el propósito que tengo. Y entonces lo único que tenemos que ver es ser congruentes y decir, experimento lo que pienso, experimento mi percepción, experimento el sentido que le daba a esta situación. Lo que yo siento viene de mi sistema de pensamiento. Lo que yo siento no viene del mundo. No viene de lo que está siendo hecho. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a poner a 100 personas aquí, ante un mismo estímulo. A ver si coinciden las 100, o las 1000, o toda la humanidad. Con que haya una que no responda igual, causa y efecto, lo que sientes no viene de fuera. Y no solo eso, otro ejemplo que os he dicho antes también. Dependiendo de mi estado de ánimo,
respondo de una manera diferente a una cosa un día que otro. Y entonces, maravíllate con esto. Y dices, cuánto poder creador hay aquí, en cada respuesta. Y el curso de milagros, los que estéis familiarizados, por eso os preguntaba antes, diría que hay dos formas de responder, desde el sistema de pensamiento del ego o desde el sistema de pensamiento del espíritu, que es lo que estamos hablando en otros términos. Desde el miedo o desde el amor. Desde un propósito de separación o desde un propósito de unidad. Y tu sentir es tu guía, tus maravillosas emociones, sentimientos. Siempre te están diciendo lo que estás pensando. Siempre te están diciendo lo que está activo en tu vibración. Siempre. Es tan preciso, es como un GPS impecable, de una precisión impecable. Lo único que hay que acostumbrarse porque no lo hemos visto así. ¿Me estás diciendo que lo que siento es lo que estoy sosteniendo en mi mente? ¿Lo que estoy pensando? Siempre. Tu experiencia vivida y sentida emocional es efecto de tu diálogo interior. Cambiando tu diálogo interior, cambia tu experiencia de vida. Así que propósito, respuesta, libertad, no hay nada mejor, peor. Eres una entidad inmensamente sabia. Esto no es la primera vez que estás aquí, en esta experiencia física. Eres una entidad inmensamente sabia. Sabes lo que te hace sentir bien, sabes lo que te comprime, sabes lo que es destructivo para ti, sabes lo que es expansivo para ti. Vienes ya con un kit perfecto para saber esto. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál quieres que sea? ¿Cómo quiero vivirme en este instante? ¿Cómo te quieres sentir en este instante? Siéntete así. No porque lo que sea, pues no te sientes así. Ya, pero pues siéntete como tú quieres. La libertad la queremos y nos da un pánico tremendo. Porque si alguien dice, ya, pero, digo, pues no lo hagas. Es como, no me des tanta libertad que oye, basta, ¿no? Dime que esto tiene un motivo externo a mí. Si sigues por esa línea, la libertad te conduce a ti mismo. La libertad te conduce a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, a la llamada del Dios en ti. Cuando dices, ¿cómo quiero responder? Cuando estés delante de una situación, pregúntate, nadie me está obligando a responder de una manera u otra. Si respondo de esta manera, a ver cómo me siento, interesante. ¿Voy a responder de esta otra? Interesante. ¿Voy a responder de esta? Bien. ¿Qué maestro necesitas? Si lo tienes todo aquí. Pero curiosamente, cuanto más, hemos dicho, cuanto más firme tienes el propósito, más viene a tu encuentro para seguir profundizando en tu propósito. Cuanto más víctima me sienta, no te preocupes que vendrá más. Y cuanto más agradecido te sientas, no te preocupes que vendrá más. Siempre viene más. ¿Por qué? Porque siempre se hace tu voluntad. Y esto a veces, cuando toca, dices, no quiero que sea así. No quiero ser libre. Dices, es imposible, tienes la libertad de no serlo. Puedes no serlo, porque eres libre. No puedes ir más allá de tu libertad. Es un atributo natural de ser. Es tu dimensión espiritual. Por tanto, el mensaje no es que tengas que actuar de una manera determinada. Siempre es de la que tú quieras. Ese es el mensaje. Porque está el liberador. ¿No tengo que responder? No. Pero observa una ley. Que todo lo que experimentas es obra tuya. Y si no te convence, jamás te juzgues, jamás te culpes, que puedes hacerlo.
elige de nuevo. Perdónate y elige de nuevo. ¿Acaso eso no es parte de la naturaleza intrínseca? ¿Acaso no llegamos al punto en el que hemos llegado gracias a toda la vivencia anterior? ¿Cómo no íbamos a amar toda esa vivencia anterior si me ha traído al lugar donde estoy? Entonces no os quedéis con la sensación que hay una manera única de responder. Has de hallar la tuya, la que tú te sientas en paz. Ahora, si quieres paz y tu propósito es la paz, actúa en consecuencia. Y si tú de repente estás viviendo una situación conflictiva donde tus emociones son contractivas, son opresoras, no es malo ni peor que lo otro, es simplemente un tipo de respuesta. Pero tu sabiduría y tu consciencia y tu corazón te indican siempre una nueva opción para seguir expandiéndote. De ahí que el curso de milagros y otras tradiciones hablan del perdón como vía, como medio. ¿Por qué el perdón? Porque el perdón lo que hace, o el agradecimiento, es lo mismo, o el reconocimiento de la inocencia, lo que hace el perdón es simplemente te da un medio, si es que es tu propósito, de sanar el resentimiento, te da la opción de responder de una manera completamente diferente a como me había habituado a responder. Y dices, ¿y qué beneficio tiene esto en mi día? Digo, tanto. Porque sabéis una cosa que lo hemos estado comentando, una cosa súper importante, que es el orden que existe entre pensamiento, sentimiento, palabra y acción y resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en un estado de rabia, ¿creéis que tiene un impacto en tu forma de percibir, en tu forma de actuar, en tu forma de pensar, en las decisiones que tomas, en lo que haces ese día, en ese momento? ¿Tiene un impacto? Brutal, todo. Si pongo muchas veces este ejemplo, veo un bote en el suelo y estoy rabioso, ¿qué voy a hacer con ese bote? Ese bote es neutro. Haré con él en base a mi propósito. Si estoy con rabia y estoy sumergido en ese estado, ¿qué haré? Le pego un puntapié y que a lo mejor luego me rompo el dedo, yo qué sé. Pero es como, ¿pero ves que todo eso ha nacido del estado que habitabas? ¿Te das cuenta del orden supremo que hay? Que el estado, podríamos decir que es la causa de todo el despliegue conductual, decisiones, pensamientos, percepciones que vives y experimentas. Porque si tú estás en paz, es un ejemplo solo, ¿vale? Pero lo que quiero decir es el poder del estado, el poder de tu sentir, que es el poder de tu propósito. Si estoy en paz, ¿cómo pensarás? ¿Cómo actuarás? ¿Cómo decidirás? ¿Cómo te comportarás? ¿Crees que tiene un impacto en tu experiencia? Y dirías, todo. Y si tengo miedo, ¿creéis que el miedo tiene impacto en las decisiones que tomáis y en las cosas que hacéis y dejáis de hacer? Todo. ¿Y el amor? Todo el impacto. Y ahora digo, ¿sabes que eres libre de vivirte en el estado que elijas? O sea, que aseguras toda tu experiencia sentida, el despliegue de una línea de pensamientos que te lleva a vivir algo en base al estado. O sea, que el estado que habitas tiene su forma de manifestarse. ¿Quieres colmar tu vida de paz? Habita el estado de paz. Que tu propósito sea ese. Y haz de tu vida una vida pacífica. Si quieres sentirte agradecido y abundante, ¿cuántas cosas tenemos para sentirnos agradecidos? Si ese es tu propósito, no puedes fallar. No es posible fallar. Porque no hay nada externo a tu voluntad. No puedes fallar en tu propósito. Otra cosa es que no lo tenga claro. Eso sí. Otra cosa es que esté en el proceso de tenerlo claro. Que es donde estamos. Estoy en el proceso de tener claro cuál es mi propósito. Entonces no te juzgues ni te condenes por las experiencias que tienes. Porque todas obran para que cada vez y cada día tengas más claro el propósito. Es que ¿cómo quiero vivir este instante? ¿Qué uso quiero hacer de mi vida? Es una obra. El mundo que se te ha dado es un lienzo en blanco. Toma, pinta lo que quieras. Ahora sabe que pintarás en base a tu propósito. Porque hay un orden divino
hay una ley, que es elijo, que es libertad, pienso, creo, siento, percibo, experimento, realizo o manifiesto. Todo está bien. El cuadro puede ser pintado de la manera que quieras. Nunca vas a fallar. No existe el fracaso. No es posible en el reino. No es posible. Porque el fracaso es relativo. ¿En base a qué? Lo que ayer era fracaso hoy ha sido un éxito. Me despidieron. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! Y a los meses, al año, encuentras una manera de extenderte y expresarte maravillosa. Y dices, ¡qué maravilla! Eso, un fracaso, todo lo contrario, fue la oportunidad de mi vida. A ver si nos aclaramos. ¿Qué es? Dice, pues es relativo, lo que yo quiera que sea. En base a lo que estoy poniendo como punto de referencia. Entonces, ¿soy libre? Podemos empezar diciendo que soy libre de sentirme como quiero. Sí. Y yo sí. Invito simplemente a investigar, como científico que eres. Investiga, constata, disfruta. Observa el impacto que tiene el Estado en tu vida. Constata tu libertad de responder de una manera totalmente diferente a las situaciones que se despliegan ante ti. Constata que tienes opciones. Constata que lo que experimentas siempre es fruto de tu pensamiento. Constata que tienes la libertad de elegir qué pienso. Constata. ¿Y constata qué es? Ten esto como propósito. Oye, pues no me apetece. Está genial. No lo tengas como propósito. Si esto no es una obligación, es simplemente la ley. La ley que dice que aquello que aceptas para ti mismo y asumes para ti mismo experimentas. ¿Por qué el corazón de tu libertad? Como he dicho antes, ¿por qué el corazón de tu libertad? Porque a medida que vas dándote cuenta que eres libre, ¿vale? A medida que te vas dando cuenta de tu libertad, empiezas a conectar con mucha paz. Cuando vas conectando con la libertad de responder de una manera diferente a cada situación y que nadie te obliga, vas conectando con una grandeza en ti, ¿sabes? Vas dándote cuenta que quieres empezar a responder de una manera totalmente diferente a las situaciones que se han ido repitiendo diariamente en tu experiencia de vida. He repetido con la pauta A toda mi vida. A. Y ahora me doy cuenta que puedo responder con la pauta B. Y ahí descubro una libertad en mí inmensa. Pero es que luego hay C, D. Y me doy cuenta de que soy libre de tomarme las cosas como quiero. ¿Y qué pasa cuando empiezo a darme cuenta de mi libertad? Pues cuanto más libre es el proceso de la liberación, es el camino de la libertad, cuanto más reconozco lo libre que soy, más empiezo a conectar con el amor, con la grandeza de tu ser. Empiezas, como te he dicho antes, a querer dar respuestas diferentes a situaciones cotidianas. Quieres descubrirte, quieres saber quién eres, quieres saber cuánto Dios hay en ti, quieres saber que eres pura divinidad expresándose en esta experiencia física, literalmente. Quieres saber que esta experiencia, me refiero a la creación, no se acaba nunca, nunca vas a acabar. Eres una entidad eterna, siempre estás enzarzado en algo maravilloso. ¿Para qué? Para vivirte. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa que hacer en el reino de la vida que vivir. Porque Dios es vida. ¿Y tú qué ibas a ser? Si no el hijo de la vida, una extensión de la vida. ¿Y para qué vivo? Para recrearte en la perfección de la vida que eres. ¿Hay otro propósito? El que tú quieras. Eso es vivir. Así que todo esto la pregunta ¿quién soy? Me condujo a todo esto de alguna manera. ¿Quién soy? Pero curiosamente, a medida que voy respondiendo de manera distinta, voy descubriendo más de mí.
voy recordando más de mí, voy dándome cuenta cuánto potencial mayúsculo hay en mí para dar respuesta de esta manera. El curso de milagros lo llamaría un milagro. Un milagro es una respuesta diferente a la habitual, nacida, alineada desde el espíritu. He dado esta respuesta y reconozco que esta respuesta estaba en mí para poder darla. ¿Y qué descubres cuando das una respuesta sublime y amorosa y pacífica? Que tú eres eso. Y quiero más de lo mismo. Y empiezas a amar este proceso. Empiezas a amar a ver cómo puedo responder de otra manera aquí. Y cómo puedo vivirme en el día de hoy. Y cómo puedo experimentar este día. Cómo me puedo sentir aquí. Y se empiezan a disolver todos los miedos. Porque lo único que hay es miedo o amor. Y el miedo viene del propósito de negar que la vida te ama. Solo es esto. ¿Qué es el miedo? Creerme separado de la vida. ¿Os suena esta frase de ¿acaso no alimenta a Dios a los pájaros del cielo? ¿Qué significa? ¿Acaso no la vida cuida a sus criaturas vivas? ¿Qué es el miedo? Creer que la vida no te ama, ni te cuida, ni te acompaña, ni te da. Ese es el miedo. Es una creencia. Es la creencia en la escasez. Cuando empiezas a ver la vida, que se da ilimitadamente, tiras una semillita de nada, y la vida hace ¡bum! La insufla, la levanta, la hace florecer. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué fuerza vital hay aquí que haga florecer todo? Que mantenga todo en su sitio. Esa fuerza que mantiene el universo y los infinitos universos en sus órbitas y el Sol en su sitio y esa planta naciendo y ese recién nacido que sabe lo que tiene que hacer y cómo se desarrolla eso. Esa fuerza vital no está a cargo de ti tampoco. Tú no. De todo menos yo. Pues es lo que creemos. Y a esto se le llama la separación. La creencia en la separación. Creo estar separado de la vida. La vida atiende otras cosas, pero a mí no. ¿Y si tu propósito, y si tu propósito fuese saber cuánto te ama la vida? Saber cómo esta fuerza vital que cuida todas las cosas, cuida tu vida y asuntos, todos, sin excepción. Está en perfecto movimiento. ¿Qué tal si tu propósito fuese reconocer tu unidad con esta fuerza vital llamada, que podemos llamarla como queramos? Se puede llamar Dios, vida, divinidad, misterio, plenitud. ¿Cómo te levantarías por la mañana? Pregunto solo, ¿cómo me levantaría por la mañana? En lugar de decir, vamos al campo de batalla del mundo, en lugar de decir, la vida me ama. La fuerza vital está conmigo, está atendiendo mis cosas. Igual que una planta crece, en mi vida y asuntos la fuerza vital está actuando. Solo hay amor. Esta fuerza vital nace del amor. Por tanto es amor. Comentábamos antes, Rafael, el tema de la curación. Y me viene ahora el símil este de la vida, ¿no? Cuando hablas de la curación, de mecanismos internos curativos, que al final es el reconocimiento de esta fuerza vital que opera constante y continuamente. Ahora, esta fuerza vital existe y es, lo sepas o no lo sepas. Ahora, cuando lo sabes, cambia la película totalmente. No es que no esté, es que no sabes que está. Es el recuerdo de Dios en ti. Estás destinado al conocimiento y al recuerdo de esta fuerza vital que es Dios en ti, tu unidad con la vida. Y empezar a dejarte. El curso de milagro lo llamaría el perdón. Aquí podríamos decir que es dejarte amar. ¿Y si traducimos la palabra perdón por dejarse amar? Más preciso, ¿verdad? Hoy voy a ver si me dejo un poquito amar por la vida. Parece un poco tonto, pero ¿y si me dejo amar por la vida? No estoy acostumbrado. Fíjate, no estamos acostumbrados a este sentimiento. ¿Cómo puede ser que no estemos y sí que estemos acostumbrados a ver por dónde me viene la torta?
a ver por dónde me va a caer la siguiente. Y estoy en mi casa y no tengo por qué pensar esto, pero lo pienso. Pregunto, ahora porque te digo que es inevitable que no vivas tu propósito. ¿Y si tu propósito es saber tu unidad con esta fuerza vital que te ama, cuida, te dio ser, te da la vida, te hizo perfecto para que te recreases en la dicha de ser? ¿Y si esta fuerza vital estuviese encargada de todas tus cosas? ¿Y si nunca te hiciese falta nada porque esta fuerza vital se encarga de ti? Te cuida, te ama, te bendice. ¿Y si se me ocurriese tener esto como propósito? Pues esto se le llama el camino espiritual. Para el ego, una locura. Y para el espíritu, la verdad. Así que la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque la verdad es que eres amado. Y cuando te sabes amado, te sientes libre. Y en tu libertad conectas con el corazón, que es lo sagrado en ti, tu grandeza, tu divinidad. Y esto no son palabras, esto es una verdad y puede ser un propósito. Verdad quiere decir que lo creas o no es. Ahora, no tiene nada que ver en tu experiencia diaria que lo sepas a que no lo sepas. Tú imagínate que tienes 10 millones de euros en el cajón, en uno de los cajones de tu casa, y no lo sabes. Y vives haciendo un montón de historias, trabajando por 2 duros, una vida, y al final descubres que tenías 10 millones de euros. Dice, el tema no era que no los tenías, es que no sabías que los tenías. Y ahora dices, ¿y si quiero saber más de mí? ¿Y si quiero saber que la vida me ama? ¿Y si quiero saber que mi vida no es fruto del azar? Es intencionada. Soy una criatura viviente arropada por el amor supremo. ¿Te gustaría hacer uso de esta vida para ese propósito? ¿Te gustaría adentrarte en este misterio y saber qué pasa? ¿O prefiero tener el propósito de, no, a ver por dónde me va a caer hoy? No tienes por qué hacer ni uno ni otro. Ninguno es mejor que otro, porque eres amado igualmente. No tienes que hacer ninguno. Ahora es, ¿cuál te apetece? ¿Cuál resuena? ¿Cuál sientes en ti? Yo lo único que te digo es, te propongo desayunar por las mañanas o cenar algo muy cotidiano o ducharte con el propósito de saber que mientras te estés duchando o mientras estés desayunando, pruébalo una vez. Siente que esta vida, esta fuerza vital, te ama y está a tu servicio, siempre obrando hacia tu máximo bien. Esto sería un enfoque o un estado de conciencia. Dime cómo es esa experiencia de desayunar. Dime cómo sería ese desayuno o esa ducha. ¿Qué vivirías en ese minuto, 5 minutos o 10 minutos? Si te rindes a la vida, me rindo a la vida. Y eso que os decía, perdonar significa me dejo amar. Así que el camino del espíritu es aprender a dejarse amar. Porque el amor ya es. Y es como, no, no me amas. No, la vida es difícil. Venga, va, hoy me voy a sentir un poquito bien. Y así. Y vas en el perdón reconociendo tu inocencia, que es tu merecimiento. Si mereces lo bueno, lo bello y lo santo. Si esta experiencia de vida es para tu uso y disfrute. Si no estás aquí porque tengas que estar aquí. Estás aquí porque es tu mayor deseo estar aquí. Para vivirte. Y esto no se acaba nunca. Vives y vives y vives y vives. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Qué? Lo que tú quieras. ¿Estoy obligado a vivir algo? Jamás de los jamases. Lo que pasa es que se me ha olvidado que quería estar aquí. Se me olvidaba que quería levantarme por las mañanas, ver el amanecer y disfrutar de la divinidad en la experiencia humana. Se me había olvidado que quería unir cielo-tierra.
que quería traer a Dios a esta experiencia física. Que esto llamado tierra es un tablero neutro donde extender lo que eres. Así que hemos empezado con el propósito, imagínate, y hemos acabado diciendo que la vida te ama. Y ahora la pregunta es, si quiero que así sea o no, porque vives tus pensamientos, porque lo único que vives es tu propósito. Así que, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido quieres que tenga este instante, este encuentro, este desayuno, este amanecer? ¿Qué sentido? Eres para siempre, no temas, eres para siempre. Así que disfruta el viaje. ¿Me sentís? ¿Sentís lo que quiero decir? Turnito de preguntas. Si queréis comentar algo. Por favor, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, que levante la mano, le paso el micro para que quede registrada y luego la respuesta tenga sentido, ¿vale? Gracias. Hola, sí. Por poner un poco de mente a esto, que no es necesario, como nos acabas de decir, ¿no? Porque está todo más que pensado y, bueno. El punto entonces sería la conciencia, ese punto de inflexión entre tomar las decisiones tú o no tomarlas tú, conscientemente me refiero. No es tomarlas tú, es desde dónde las tomo. Tú eres tú. El tema es que creo ser y desde dónde las tomo. No es lo mismo si las tomas tú o no, sino desde dónde las estoy tomando. Si creo ser una entidad humana, las estoy tomando desde lo humano. Si empiezo a conectarme con el silencio interior, empiezo a tomarlas desde el silencio interior. Entonces sería, vamos a simplificarlo, desde el miedo o desde el amor. Esto lo tienes clarísimo. ¿Cómo? ¿Desde dónde estoy tomando esta decisión? Desde el miedo y no pasa nada. El tema es ver desde dónde la estoy tomando. Sí, esto lo hago para evitar algo. Esto lo hago para protegerme de algo. Esto lo hago para, por si acaso. Sí, la hago desde el miedo. Pero es que ahora mismo esto me da paz. Pero ya sabes que lo haces desde el miedo. Y tú dices, la voy a hacer así. Pero podría hacerla de otra manera. Puedo abrirme poco a poco a darme cuenta que puede ser hecha de distinta forma. La experiencia humana es tan rica en oportunidades que no tienes que hacer algo grande. No es un salto de, venga, pasa, o sea, salta al abismo. No, te dice, da el siguiente paso. Es como, me llevo dos, es un ejemplo solo, me llevo 2 chaquetas para el fin de semana o me llevo, por si acaso, es un ejemplo solo. Sí, llévate una. A lo mejor no te hace ni falta. En vez de 2, una. Esa situación concreta tan sencilla, esto es ir poco a poco abriéndote al amor. Entonces, no se trata de dar un salto, se trata de afianzar cada paso. Entonces, 2 chaquetas o una. Siempre me he llevado 2, pero puedo llevarme una y confiar. Bueno, no es algo muy grande, la vida no está en juego. Solamente que no me quede bien con los zapatos que llevo. ¿Me puedo arriesgar? ¿Puedo abrirme al amor aquí? Y dice, pues voy a intentarlo. Y aquí empiezas, a lo que he dicho antes, conectar con la respuesta. Empiezas a darte cuenta que puedes responder de una manera diferente, dar respuesta diferente a una situación que te acaban de brindar. Entonces, no es quién la toma, sino desde dónde la tomo. Que podríamos perfectamente decir quién la toma, el amor o el miedo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Vale. Esto es muy práctico, porque si estás, la espiritualidad el camino es el de deshacimiento del miedo. O sea, el propósito es reconocer tus miedos y el miedo es la negación de que la vida te ama.
de la confianza. Y entonces surge este camino que a menor miedo, mayor confianza, a mayor confianza, menos miedo. Y la confianza, empiezas a darte cuenta, se vive cada vez que vas para adentro y hallas yo soy. Cada vez que empiezas a darte cuenta de que eres más de lo que piensas y empiezas a descubrir el yo soy que eres, el ser que eres, empieza a aumentar tu confianza en ti misma. Es decir, la mente empieza a aliviarse, porque la mente se asusta cuando le dices que es un cuerpo. Si yo le digo que soy un cuerpo, se asusta la mente, porque enseguida va a decir, pues protégete. Pero cuando la mente descubre el espíritu, empieza a tranquilizarse. Dice, mira este silencio interior. Mente, mira este silencio interior. Sí. ¿Sabes que yo soy esto? Ay, qué gusto, qué bien me he quedado. Luego otra vez vuelve la mente diciendo, pero soy un cuerpo. Entonces el miedo es cuando como dice el curso de milagros, he elevado pensamientos corporales a nivel de la mente. Es decir, creo que la mente es corporal y creo que yo soy cuerpo. Entonces, paso a paso, no grandes saltos si no quieres, la consigna es clave desde el miedo, desde el amor, y poco a poco para que tú seas consciente de en qué consiste el tránsito, ¿no? De en qué consiste el camino del espíritu. Quiero saber cuál es el propósito. Si el propósito es que observes tus miedos y los sueltes y los entregues. Que observes tus miedos para que veas desde dónde estás actuando y elijas de nuevo. Me perdono. No soy culpable. Dios me ama. ¿Por qué no pienso que la vida me ama? Hoy voy a tenerlo como propósito. Y no busco resultados. Ojo, importante. Que el único resultado sea tu experiencia sentida. Porque enseguida la mente... La vida me ama, a ver qué va a pasar, a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver qué está pasando ahí fuera. Entonces estoy dudando de que la vida me ama. Y entonces lo que experimento es la duda que estoy sosteniendo. Así que la rendición del mundo muchas veces es como, suelta el mundo, suelta. Quédate por el momento en la experiencia sentida. La vida me ama. A ver cómo se siente, como os he dicho, teniendo este encuentro sabiendo esto y paseando por la calle sabiendo que la vida me ama. En este camino empiezas a aprender a dejar de utilizar el mundo como excusa para decir, pues no me ama porque mira lo que me ha pasado. Pues no me ama y esto tiene que dar un cambio. Estoy tan acostumbrado a pensar así que tienes que permitir un proceso de vuelta de tortilla. Cuando empiece a acostumbrarme a este sentir y sea lo único. Que podríamos decir que es la parte que muchos viven como la más difícil del proceso. Que quiero experimentar que la vida me ama y en lugar de atesorar la experiencia sentida, estoy ansioso por los resultados. Y los mismos resultados que busca la mente es la negación de que la vida me ama. Así que, desde el miedo, desde el amor, desde el miedo, desde el amor. ¿Vale? Perfecto. Otra preguntita por ahí. ¿Qué es para ti la felicidad? Porque es un concepto muy abstracto. Entonces, me gustaría que lo pudieras concretizar. Vale. ¿Qué es la felicidad? Hacerlo concreto. Cuando tienes una pesadilla y estás viviendo algo muy intenso, muy desagradable, y despiertas y te das cuenta que eso no es verdad, ese momento es delicioso. Es como, os ha pasado a todos, ¿verdad? Qué bueno que esto fuese un sueño. O sea, qué bueno, qué maravilla, qué alegría. Pues la felicidad es cuando descubres que no eras quien creías ser y eres quien eres. Es decir, despiertas del sueño del miedo, del juicio y de la culpa. Estoy soñando con el miedo y con el juicio y con la culpa. Cuando de repente me doy cuenta que no hay nada que temer, que no soy juzgado y que soy inocente y que la vida me ama, hay mayor felicidad que esa. Entonces la felicidad es la expresión natural del recuerdo de ti mismo. Cuando tú estás en vacaciones, vamos a decir, y no tienes que hacer una obligación que sientes como tal, observa lo fácil que es ser feliz. ¿Por qué? Porque estoy en un estado donde me he liberado de las cargas. Aunque sea temporalmente, me he dado el permiso.
Tú imagínate liberarte de las cargas porque sabes que no hay y nunca tuviste. Pues ese es ese estado. Lo vives constantemente, lo que pasa es que no me doy cuenta que lo vivo constantemente. El tema es que va en aumento, va increciendo. Como decía un compañero, va evolucionando, que significa voy tomando conciencia cada vez más ampliamente de ello, que es la evolución, que no es más evolución. Imagínate que esto es la sala y veo solamente un ladrillo, si estoy en la sala. La evolución es este cambio de perspectiva hasta darme cuenta que estaba en la sala. Sí, pero la sala estaba. No es que hayas evolucionado a la sala, es que estaba y mi conciencia ha reconocido la sala. He evolucionado, que es, he recordado quién soy. Lo mismo para el yo soy. ¿Qué más cositas? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. ¿Se oye? Sí. Buenas. A ver, el miedo es una estructura de defensa que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, cuando tenemos miedo en determinada situación, provoca en nosotros un aporte de adrenalina que nos ayuda a salir de algunas situaciones difíciles. Yo entiendo que hablas del miedo desde una obsesión, ¿no? Desde un bloqueo emocional, digamos, ese miedo que nos bloquea y que nos impide avanzar. Correcto, ¿no? Sí, hablo del miedo como carencia, como la creencia en la carencia, como la creencia en la pérdida, la creencia en el fin. Es la creencia en la separación, es la creencia de que me falta. Así que hablaríamos de ese tipo de miedo. Es un miedo enraizado en la culpa, que es la carencia. Entonces, un miedo, tú puedes tener dinero en el banco, pero tienes miedo si se acaba. Ese miedo, ¿de dónde nace? De la carencia. Tengo miedo a que me pase algo, pero no te pasa nada. No, pero tengo miedo a que no encuentre el amor de mi vida. ¿Pero estás bien? Sí, ahora estoy bien. Tengo miedo. Observa que detrás del miedo siempre el denominador común es la carencia. Y la carencia viene fruto de la culpa. Y la culpa viene de la separación de mi unidad con Dios, o el amor, o el gran amor. Al no saberme merecedor de este amor, tengo miedo. Así que el miedo solamente es falta de amor. Para resumirlo, el miedo no es nada en sí mismo, es falta de lo único que hay, que es el amor. Pero hablamos de ese concepto de miedo que tú hablas, no del miedo fisiológico que a veces nos ayuda porque, por ejemplo, si no tuviésemos miedo a cruzar la carretera, que nos atropellase un coche, imagínate. Sí, no, hablo, ese miedo, o sea, la parte estructural del miedo, la parte funcional del miedo, vamos a decir, es el enraizamiento en la supervivencia. O sea, que la función del miedo es el principio de conservación de la especie. Entonces, lo primero que vivimos es el principio de enraizamiento. Tú como una entidad espiritual, si quieres vivir una experiencia física, asegúrate de mantener tu cuerpo un ratico, largo. Entonces, lo primero que vivimos es lo único que esto luego se codifica en la mente de otra manera totalmente diferente y se distorsiona. Entonces, no es lo mismo el principio de conservación, que es el instinto a mantener la integridad corporal para vivir la experiencia espiritual, lo cual desde el espíritu es necesario este mecanismo. ¿De acuerdo? Lo que quería es que especificases esto, para que la gente no piense que el miedo es malo en todos los aspectos. No, para nada. Okay. Claro. Sí, exacto, perfecto. ¿Queda claro entonces, no? Perfecto. Vale, genial. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradeceros siempre la invitación, el estar aquí compartiendo, el sentiros con la mirada cada vez que se estaba compartiendo algo y era vivido. Y bueno, y ahora otra cosa es a disfrutar, como siempre, a ser libre y a sentir esa llamada interna que te guíe. ¿Vale? Gracias.